Está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles a través de este medio y espero que se encuentren muy bien. Y si alguna circunstancia, alguna complicación se ha presentado en estos días, espero que tengan la mejor actitud y sobre todo una gran fe para enfrentarlo y saber que podrán salir adelante. Porque, como siempre les digo, tú nunca estás solo, tú nunca estás sola, porque de una o de otra manera Dios siempre está contigo. Hoy quisiera tocar con ustedes este tema: cooperar con lo inevitable. Sí, lo vuelvo a repetir con mucho gusto. Cooperar con lo inevitable. Y quiero comenzar citando uno de los libros de la Biblia, que es el libro de Job. J-O-B. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Si aceptamos del Señor lo agradable, ¿por qué no aceptar también de Él lo desagradable? Precisamente por frases como esta, en el libro de Job se aprende a ser sabio, se aprende a no aferrarse a las cosas y a entender que si estuvieron en un momento en nuestras manos, bendito sea Dios. Y si las cosas se fueron, aceptarlo. ¿Para qué nos aferramos a cosas que ya no están con nosotros, que ya no podemos retener? Tanto una relación, una posesión, una circunstancia, ¿se acabó? Bueno, ¿para qué te aferras a ella? ¿Para sufrir? Yo creo que esto no es correcto, pero vamos a comenzar con algunas historias, con algunos ejemplos. Fíjense que me encontré con un hombre que lamentablemente había perdido una mano en un accidente y sin embargo él seguía trabajando y manejaba un montacargas. Un poco preocupado por su situación, me acerqué y le pregunté que si le preocupaba mucho la falta de su mano y él me respondió sinceramente: no, padre, ya no me preocupa. Vivo tan ocupado que casi no me acuerdo de esto. Solamente recuerdo que me falta una mano cuando tengo que enhebrar una aguja. Y se sonrió. Y es que cuando nos vemos obligados a aceptar una situación dolorosa, podemos llegar casi a olvidarnos de tal situación y acostumbrarnos a vivir en su compañía. Claro, si lo queremos. Porque este hombre podía haberse dedicado, después de haber perdido una mano en este accidente, a lamentarse, a decir: yo no puedo, nunca voy a salir adelante, la vida está en contra mía, Dios no me quiere, Dios me ha abandonado. Y estar alimentando su mente con estas situaciones, con estos pensamientos, convirtiéndose él, por su mente, no por su cuerpo, en un inútil. Porque hay mucha gente que tiene un cuerpo con el que podría hacer muchas cosas, quizás le falte una mano, quizás le falte una pierna, quizás le falte un ojo, en fin, pero podría hacer todavía muchas cosas. Y hay gente que no le falta absolutamente nada, pero, o mejor dicho, sí le falta algo, le falta un cerebro sano que le dé sanos pensamientos y como este joven diga: bueno, perdí una mano, pero no he perdido la vida, no he perdido mi creatividad, no he perdido el entusiasmo y tampoco he perdido la capacidad para trabajar, porque en este lugar me aceptaron así y puedo hacer perfectamente bien muchas cosas. Para afirmar este pensamiento, quiero comentarte que en una catedral de Ámsterdam hay una frase muy antigua. Lleva ahí más o menos 1000 años y dice lo siguiente: es así. Ya no puede ser de otro modo. Por lo tanto, hay que aceptarlo. Te lo repito. Es así. Ya no puede ser de otro modo. Por lo tanto, hay que aceptarlo.
Esto es como un lema pacificante para quienes se ven enfrentados a una realidad dolorosa que ya no puedes cambiar. Es entender que no tenemos el control remoto para que las personas, las cosas, las circunstancias sean a nuestro antojo. ¿O acaso tienes el control para que esa persona que dice que no te quiere, te quiera? ¿O esa persona que te quiso un tiempo vuelva a quererte después de un tiempo, después de determinadas circunstancias? ¿Tienes el control remoto para que ese cáncer que empezó a desarrollarse desaparezca mágicamente? ¿Tienes el control remoto para que tus hijos piensen como tú quieres y permanezcan en casa en lugar de independizarse? ¿Tienes el control remoto para que no baje de valor el peso? ¿O tienes el control remoto para que el COVID no llegue a tu casa? No. Todos estamos en riesgo a que las cosas cambien por miles y miles de circunstancias, desde el clima, las relaciones con las personas, el aspecto económico, los sucesos en la familia, en fin, muchísimas cosas. Por eso, aferrarte a lo inevitable es como querer dar cabezazos contra un muro de piedra. El muro no se mueve, pero tu cabeza sí se hiere y se descalabra. Ya sucedió así. Ya no puede ser de otro modo. No nos quedan sino dos caminos a seguir. Aceptar que así hayan sido y tener paciencia y paz, o rebelarnos contra lo sucedido y llevar una vida de amargura, rabia y desánimo inútilmente. Te repito, ¿qué es lo que nos queda? Aceptar que así haya sido y entonces tener paciencia y paz, o el otro camino, el que yo no te sugiero, es rebelarte contra lo que ya sucedió y llevar una vida de amargura, rabia y desánimo, y sobre todo en una forma inútil. Porque aunque te llenes de amargura, aunque te llenes de coraje, aunque te rebeles, no puedes regresar el tiempo. No puedes hacer que las cosas regresen a como estaban según tu antojo. Ante esto, podríamos tomar en cuenta el consejo de un sabio, William James, que se hizo famoso en Norteamérica por sus consejos filosóficos. Él decía: hay que aceptar que así haya sucedido. La aceptación de lo desagradable que nos ha llegado es el primer paso para lograr evitar las consecuencias desastrosas de la tristeza y de la desesperación. Y es que Dios, con su poder infinito, había podido no permitir que esto sucediera, pero si permitió que sucediera, seguramente será porque también de esto vas a sacar algún bien. Dios puede sacar bien de todo lo que nos sucede, aun de lo más desagradable y hasta de lo que nos parece más irracional y absurdo. Por eso, San Pablo repetía: todo se convierte en bien para los que aman a Dios. Esto lo encontramos en la carta a los Romanos en el capítulo número 8. Todo se convierte en bien para los que aman a Dios. A veces no entendemos las cosas y, sin embargo, tienen una razón desde el punto de vista de Dios. Fíjate, una persona se quejaba mucho de que la había cortado su novio y después se dio cuenta que el novio era un malandrín que andaba con muchas mujeres engañándolas, y curiosamente, aunque esta mujer le dolió mucho aquel rompimiento, más adelante encontró a un joven con el que hizo una vida maravillosa y es un esposo increíble. Claro, en su tiempo lloró mucho, pero después aceptó que así tenía que ser y se abrió a una nueva relación. Y ahora quiero contarles la historia de la señora abrumada por una muerte. El hijo de esta mujer se llamaba José. Era un joven de excelente conducta que deseaba poder servir a la patria en las Fuerzas Armadas. Al fin, logró el grado de subteniente y después de haber recibido calurosas felicitaciones de sus jefes y profesores por su excelente conducta y por su espíritu de servicio y colaboración, fue enviado a una zona de guerrillas. Con su espíritu ingenioso y sencillo, sin malicia, ni sospechas de malas intenciones de los demás, acudió prontamente con sus soldados a un sitio desde donde habían hecho una llamada pidiendo socorro y ayuda. Lamentablemente, le estaban tendiendo una trampa. Allí lo esperaban los guerrilleros, y cuando este joven llegó junto con los demás soldados,
de una ráfaga de ametralladora, acabaron con esta vida terrenal tan joven y tan llena de esperanzas. ¿Qué pasaría por la mente de la mamá cuando ella se enterara? Su mamá se lo imaginaba en un lugar con su uniforme militar, siendo respetado por todos, pero no se imaginaba que su hijo había sido asesinado. ¿Qué hizo esta madre cuando se enteró de la amarga noticia? ¿Cómo reaccionó? ¿Cuáles fueron sus pensamientos, su enojo contra Dios, contra los guerrilleros? Bueno, esto, si me permiten, se los voy a contar cuando regresemos de un breve corte. No le cambien. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor, Cristo está en medio de nosotros. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior estábamos hablando de la dramática historia de José que lamentablemente terminó con la muerte y qué es lo que sucedió con su mamá. Ella escribió una carta que aquí te comparto. Así dice su escrito. Hasta aquel día tremendo en el que me llegó la noticia del asesinato de mi hijo tan querido, me parecía que la vida me había tratado muy bien. Él representaba para mí toda la esperanza de la familia hacia el futuro. Pero cuando me comunicaron la fatal noticia de su muerte, mis ilusiones se derrumbaron por completo. Me pareció que mi vida ya no tenía una finalidad. Lloraba resentida y me preguntaba por qué tenía que pasar semejante desgracia. ¿Por qué a mi familia? Si en ella todos rezábamos y tratábamos de comportarnos de la mejor manera posible. Yo no podía aceptar esto que había sucedido. Mi pena era tan grande que decidí abandonar mi trabajo y retirarme y esconderme con mis lágrimas y mi amargura y hundirme en esta tristeza insoportable. Continúa la carta. Afortunadamente, el día del solemne funeral por mi hijo en la capilla de las fuerzas militares, el sacerdote celebrante nos leyó y comentó aquel hermoso pasaje del libro de la sabiduría que dice: algunos se los lleva Dios a la eternidad en edad muy temprana, porque vivían entre pecadores, y se los llevó para que la maldad no pervirtiera su inteligencia, ni el engaño manchara su alma, ni el atractivo del mal los llevara por los malos caminos, porque el mal atrae peligrosamente, y la concupiscencia y los malos deseos llevan a la corrupción. Porque su alma era agradable al Señor, por eso
se apresuró a sacarlo de este mundo de maldad, porque el mundo no era digno de él. Vivió pocos años, pero alcanzó una perfección como si hubiera tenido una larga vida. Esto lo encontramos en el capítulo 4 del libro de la Sabiduría. El sacerdote insistió en que, teniendo nuestro hijo José que vivir en un ambiente tan lleno de peligros para el alma, y habiendo tantas personas que tratan de llevarlo a uno hacia la perdición, probablemente Dios quiso librarlo de todos esos males, y aprovechando de que conservaba su alma pura y buena, lo llevó a la eternidad antes de que el mal clavara en su existencia sus envenenados colmillos. Y el sacerdote terminó diciendo: la muerte la envía el Padre más amoroso que existe, Dios, y Él sabe muy bien cuándo conviene llevar a la eternidad a sus hijos preferidos. Así concluyó el sacerdote. Estos pensamientos empezaron a traer paz a mi alma, y al llegar a casa, revisando los papeles de mi hijo José, me encontré con su última carta, y el releerla fue para mí como una inspiración del cielo, porque decía así: querida mamá, nunca podré olvidar lo que su merced tanto me repitió, que todo sucede para bien de los que aman a Dios, que si aceptamos de Dios los bienes, debemos aceptar también de Él los males, que como decía Jesús, ni siquiera una pequeñita ave del campo muere sin que Dios ordene que así suceda, y que por lo tanto nosotros, que valemos mucho más que esas aves, no morimos sin que nuestro Señor así lo haya determinado. Mamá, repitamos siempre aquellas palabras de Cristo en Getsemaní: Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Hágase tu santa voluntad. Yo como madre leí y releí esta carta. Me parecía que mi hijo estaba a mi lado hablándome. Parecía decirme: ¿por qué no haces lo que me enseñaste a hacer? Tienes que aceptar esta dura realidad. Ya sucedió así. Ya no es posible que no haya sucedido. Tienes que ocultar tus penas. Vuelve a sonreír a la gente. Dedícate a trabajar. En el cielo nos volveremos a encontrar. Y entonces ya nunca nos lograrán separar. Ante esto, resolví volver a mi trabajo. Dejé de mostrarme amargada y rebelde, y constantemente me repetía: ya fue así, ya no puede ser de otro modo, es necesario aceptarlo. En horas libres me dediqué a prestar servicio en mi parroquia, como arreglar floreros y adornar altares, preparar a los niños a la primera comunión, etc. Repartir los bienes, las pertenencias de mi buen José entre familias muy pobres que me prometieron orar por nosotros. Conseguí el casete del padre Larrañaga que se llama Por el abandono a la paz, y lo escuché muchas veces. Mi marido lo lleva en su auto, y cuando recuerda la prematura muerte de su hijo y siente que le llega la depresión y que va a estallar en llanto, coloca el casete y al escucharlo siente como una oleada de optimismo y paz que le recorre toda el alma. Apenas puedo creer el cambio que en nosotros se ha operado. Dejamos de lamentarnos de un pasado que ya sucedió así y que ya no es posible sea de otra manera. Ahora vivo en santa paz, como mi hijo deseaba que yo viviera. He hecho las paces con la vida, he aceptado lo que el buen Dios ha permitido que haya sucedido y vivo una vida más plena y llena de buenas obras que la que tenía antes de la noticia fatal, porque la sabiduría de Dios nos lleva a obtener bienes aún de los mismos males. Así termina la carta de esta madre que sufrió tanto por la muerte de su hijo, pero me parece que puede ser un mensaje del cielo para muchas personas que tienen que pasar por situaciones semejantes. Y ahora les voy a contar la historia de dos moscas. Un sabio muy antiguo contaba lo que le sucedió a dos moscas que cayeron en un gran barril lleno de leche. Una comenzó a patalear, pero pensó: ¿para qué me esfuerzo? De todas maneras me voy a ahogar. Se desanimó y efectivamente se ahogó. La otra se dedicó a patalear y patalear, patalear y patalear, y fue tanto lo que pataleó que logró formar nata.
Sobre esa nata se apoyó un poco y después voló. Esta historia del sabio nos muestra las dos formas de actuar, de ver, de enfrentar las situaciones trágicas de la vida. Unas personas se desaniman y se hunden en el abismo de su desesperación y se dejan ahogar por la tristeza. Otras, en cambio, luchan contra su desánimo y su depresión y logran salir a flote de las situaciones que querían ahogar sus esperanzas. Porque en esta vida no existen situaciones que irremediablemente tengan que llevarnos al fracaso. Recuerda el dicho, Dios aprieta pero no ahoga, y siempre en cada pena y problema deja un camino de salida hacia nuevos triunfos y alegrías. Y ahora vamos a hablar de El letrero de Jorge V. El rey Jorge V de Inglaterra tenía en su despacho este letrero: no llores por la leche derramada, que con llorar no ganas nada. Mucha gente le preguntaba el porqué de aquel letrero y él respondió: es que cuando yo era niño se me cayó al suelo una taza llena de leche que se derramó por el piso. Me puse a llorar, pero mi maestra me dijo esta bella frase: no llores por la leche derramada, que con llorar no ganas nada. Por más que llores, no vas a lograr volver a recoger lo que ya se derramó y se perdió definitivamente. Lo que ya es irremediable no nos debe hacer perder el tiempo en inútiles lamentaciones. Y esto que me dijo aquella mujer se ha convertido en un lema para toda mi vida. ¿Para qué llorar por una leche derramada si con llorar no gano nada? Más bien, prefiero dedicarme a otras obras más constructivas. Qué importante la presencia de alguien que le enseñó a este pequeñito que el llanto, por supuesto, podemos permitir que salga para sentirnos triste por algo que estamos perdiendo, pero al mismo tiempo hacerle reaccionar y decir: mira, ya lloraste un poquito, está bien, pero no te quedes llorando y llorando y llorando, porque la leche no va a regresar a la taza, no va a regresar al vaso, es algo que ya no te vas a poder tomar. Así que más bien sonríe y enfrenta las cosas de otra manera. Si puedes tener otro vaso, otra taza de leche, qué bueno. Pero si ya no hay leche, ¿para qué seguir llorando? Mejor vivir la vida, vivir el momento, aceptar y valorar, agradecer lo que sí tenemos y no poner nuestra atención en lo que no tenemos, que es lo que lamentablemente mucha gente tiene en su mente. No agradecen que tienen una casa, sino ¿qué le falta a la casa? No agradecen las virtudes, los talentos que tiene su esposo, su hijo, su hermano, sino ponen atención en sus carencias. Tampoco agradecen las partes del cuerpo que están funcionando bien. Solamente se lamentan por aquella pequeña parte del cuerpo que no está bien. Como aquel joven que está bien de salud, tiene un cuerpo alto, tiene muchas cosas positivas. Pone la atención en ese barro que está en la cara. ¡Qué curioso! Así somos los seres humanos. ¿Qué le pasaría a una persona? ¿Qué te pasaría a ti si de repente te quedaras ciego o ciega? ¿Quieres escuchar la historia de alguien que lamentablemente perdió la vista? ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, un poco de paciencia porque tenemos que ir a un breve corte y regresamos enseguida para hablar de Milton, el hombre que lamentablemente quedó ciego. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire.
Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros y les voy a contar el caso del ciego Milton. Sucede que allá en el año 1666, un alto empleado político de Inglaterra quedó ciego y reducido a una extrema pobreza. Se llamaba Juan Milton. Al principio se desesperó, pero después se propuso hacer suyo el antiguo principio que dice: es así, ya no puede ser de otra manera, por lo tanto hay que aceptarlo. Y ya que sus ojos no le permitían ver, se propuso sacar todo el fruto posible de su cerebro y de su memoria, y fue componiendo y dictando a su mujer y a sus hijas un poema que iba vendiendo por páginas por unos cuantos pesos a un editor. De esta manera logró sobrevivir y ¿qué creen? De ahí nació la famosísima obra titulada El Paraíso Perdido, que ha hecho célebre a su autor y conserva su nombre por siglos y siglos. Aquí tenemos el caso de una persona que lamentablemente tuvo una pérdida muy importante. Sin embargo, él no quiso convertirla en tragedia, sino decir ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Se puso a escribir y logró que sus escritos se convirtieran en una obra sumamente importante, en el libro El Paraíso Perdido. Vamos ahora a hablar del caso de Rodrigo. Un ejemplo reciente parecido al de Milton es el del gran compositor musical Joaquín Rodrigo. Cuando apenas tenía 3 años, llegó a España la epidemia de escarlatina que produjo miles de víctimas y una de ellas fue precisamente este niño, Rodrigo, que quedó ciego a tan temprana edad. Sus papás no se desanimaron por esta desgracia, sino que, al darse cuenta de que el niño, al perder el sentido de la vista, había agudizado mucho el sentido del oído, lo encaminaron hacia la música. Y después de haber hecho sus estudios musicales con enormes sacrificios, logró llegar a componer piezas mundialmente famosas, como el Concierto Andaluz y el Concierto de Aranjuez. Y para que medites un poco en cuántas cosas se pueden hacer aun cuando tenemos limitaciones en la vida, ¿qué te parece si te acerco un poquito más a Rodrigo? Este compositor, este autor del Concierto de Aranjuez, que seguramente has escuchado muchas veces, pero ahora lo escucharás con más atención, sabiendo que fue escrito, que fue compuesto por una persona invidente. Aquí para ti, el Concierto de Aranjuez.
Hasta aquí esta parte del concierto de Aranjuez, una localidad en donde los reyes de España pasan algún tiempo, particularmente durante el tiempo de calor. Es un lugar que inspira calma, que inspira paz, no es una ciudad bulliciosa, sino todo lo contrario. Por lo que precisamente Rodrigo, al ver este lugar y recordar que tenía la influencia musulmana, que se convirtió en el flamenco, que dio vida a una guitarra con un sonido muy particular, hizo que se imaginara una orquesta tocando y una guitarra casi en solitario, dando unas notas que nos hacen sentir este sabor flamenco, vamos a decirlo así, pero también con cierta nostalgia. Yo te invito a que, si en algún momento tienes tiempo, tienes curiosidad, busques el Palacio de Aranjuez y de esta manera, viendo imágenes del Palacio de Aranjuez y escuchando esta música, pienses también que quien la hizo es una persona que quedó invidente. Más aún, si no quieres ver fotografías, ¿qué te parece si cierras los ojos para que, como Joaquín Rodrigo, puedas tú también escuchar esta música con mayor profundidad? Te digo esto porque cuando cerramos los ojos, agudizamos nuestros otros sentidos. De hecho, en algunos lugares lo que hacen en la etapa escolar, hacen que los niños se tapen los ojos para que agudicen el sentido del tacto. Les pasan, por ejemplo, una fruta para que digan qué es, los tocan alguna planta, los hacen tocar alguna planta, o bien les ponen una música, pero la tienen que escuchar con los ojos cerrados para tratar de identificar. Es una flauta, es un trombón, es un violín. Esto es lo que hizo precisamente que Joaquín Rodrigo tuviera una sensibilidad muy especial para la música. Perdió la vista, pero ganó mucho con el oído. No se quedó rumiando su pérdida, sino dijo, vamos adelante, y en gran parte gracias a que los papás lo animaron. Por eso te decía que es tan importante lo que los padres pueden influir en los pequeños para una baja o sana estima. Seguramente le dijeron muchas veces, Joaquincito, tú vas a ser un triunfador. Claro que puedes. No tendrás la vista, pero tienes muchos otros dones. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu camino.
a las 12 del mediodía. Dios te salve María. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa y antes de terminarlo, yo quisiera que pensaras un poquito en esta joven Edith Giovanna Gassion, una muchachita que lamentablemente vivió en la pobreza, no tuvo el amor de su padre ni de su madre, vivió, como se dice popularmente, en el arrabal, delgadita, enferma, aunque tenía un gran don, una maravillosa voz. Claro, si te digo Edith Giovanna Gassion, vas a decir, no sé quién es, padre. Bueno, quizás si te digo su nombre artístico vas a decir, ahora sí, Edith Piaf. Sí, esta mujer que nació en el distrito de París, allá en Francia, un 19 de diciembre de 1915. Y como cantaba en la calle, encontró a una persona y a varias personas que le decían, es que tienes una voz increíble, como un pajarillo. Y así es como empezó a juntar un poco de dinero cantando en la calle. Más adelante le invitaron a que cantara en un bar. Estuvo en distintos ambientes no muy agradables y sin embargo ella quizás se aferraba a la música, se aferraba a la bendición de la voz y fue creciendo a tal grado de llegar a ser una de las artistas, de las cantantes más famosas no solamente de París, sino a nivel mundial. ¿Quién no conoce a Edith Piaf cantando, por ejemplo, La Vie en Rose, La Vida en Rosa, y sobre todo ese tema tan conocido que conmueve el corazón que se llama Rien de Rien? Sabemos que tuvo excesos, lamentablemente cayó en la droga, también tuvo amores que tuvieron un rompimiento tremendo, cambiaba de amores a veces como si fueran vestidos. Y uno de los amores más grandes de su vida, un gran boxeador, que por cierto era casado, pero se enamoraron los dos, tuvo que viajar para hacer una pelea y lamentablemente en el avión de regreso, cuando Edith lo esperaba, cuando esperaba juntarse nuevamente con él para vivir quizás los últimos días de su vida juntos, lamentablemente el avión se estrelló y su amado murió. Fueron días de mucho dolor, de mucha tristeza a nivel interior y también esto se unió a un dolor físico porque su problema de salud se hacía cada vez más grave. Había sido, como te digo, una muchachita enfermiza y tuvo un cáncer hepático que no solamente le fue quitando la energía, sino también la tranquilidad, porque le daban dolores tremendos. Y a veces tenía que interrumpir un concierto para que le inyectaran y después poder continuarlo. Pero bueno, no te voy a hablar de toda la vida de Edith Piaf, que seguramente tú conoces un poquito, sino de esta canción que a mucha gente le parte el alma porque no podemos decirlo. Ella en este tema dice, non rien de rien, non je ne regrette rien, que significa, no, yo no extraño nada, yo acepto todo lo que ha pasado, no me arrepiento, y quizás como una despedida de la vida finalmente entendió que no hay que aferrarse a las cosas, ni a los amores, ni a la salud, ni a tantas situaciones. Y la pongo como ejemplo porque hay gente que incluso en ese momento de la muerte está no aceptando lo que pasó. ¡Ay, es que me dejaron mis papás! ¿Hace cuánto? ¿Hace cuántos años y sigues con eso? No, es que tuve un problema con alguien. ¿Hace cuánto tiempo? Si tú supieras que la paz interna está en aceptar las cosas que fueron pasando, quizás no les encuentres un sentido, pero acéptalas. El sentido, seguramente cuando estés ya con Dios lo podrás entender. Este tema ya traducido al español dice, no, nada de nada. No me arrepiento de nada. Ni del bien que me han hecho, ni del mal. Todo para mí es igual. No, nada de nada. No me arrepiento de nada. Está pagado, barrido, olvidado. Ya pasó. ¿Por qué? Porque con mis recuerdos yo alumbro el fuego. Mis recuerdos, mis placeres, no tengo necesidad de ellos.
Y continúa la letra: barridos mis amores con sus temblores, barridos todos los días, yo vuelvo a empezar de cero. Esta frase es maravillosa. No importa lo que haya pasado, yo vuelvo a empezar de cero. Y yo creo que esto lo tendríamos que decir nosotros todos los días cuando abrimos los ojos. Por un día más que Dios nos da, con el que nos bendice, empiezo de cero. Los problemas del pasado, los rencores, todo eso lo dejo atrás para no estar cargando nada. Y termina la letra: no nada de nada, no me arrepiento de nada, por mi vida, por mis alegrías, hoy esto comienza sin ti. Qué terrible, qué fuerte para alguien. ¿Cómo puede decir esta mujer que ya no va a pensar en el amado que tanto quería? No. Las cosas, cuando alguien se va, cuando alguien murió, cuando algo se ha perdido, uno no se tiene que aferrar a él. Como decía Job en el santo libro de la Biblia: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. De esta manera lo dice Edith Piaf en esta, que es una de las grabaciones más conocidas y por lo tanto es una grabación sumamente antigua. No tiene la fidelidad de nuestro tiempo quizás, pero es un tema maravilloso. Te invito a escucharlo. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence avec toi. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y bueno, yo tendría que decir, en lo que corresponde a las dos personas que perdieron la vista, recordar lo que decía Milton: lo más terrible no es quedarse ciego, lo espantosamente terrible es no aceptar el haberse quedado ciego. No son tan fuertes las pérdidas que has tenido, sino más bien que tú te hayas convertido en una persona con miedos, con angustias, con tristezas, anclado en el pasado, y no te des la oportunidad de darte cuenta de que la vida te ofrece muchas bendiciones. Si tú te acercas a una pintura y solamente quieres poner la atención en los puntos negros, es una decisión tuya. Pero la pintura está llena de colores, de matices maravillosos. Así es la vida. Tú decides hacia dónde diriges tu mente, tus pensamientos. Si te quedas anclado al pasado o dices, por más fuerte que haya sido esta pérdida, por más difícil que haya sido este momento, decido cruzar este obstáculo para seguir caminando, porque continúa un camino maravilloso. Porque recuerda que tú nunca estás solo.
Tú nunca estás sola. Dios siempre está contigo. Hasta la siguiente emisión. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides. Te esperamos. En tu camino.